2, 1. ¿Y por qué crees que la escuela te prepara para un mundo que no existe? Bueno, en todo lo que mi experiencia marca, nunca he estado en un salón donde la escuela sea la que te esté enseñando. Entonces, pero vamos a meternos en la... ¿Cómo te puedo explicar? Vamos a profundizar en la pregunta en sí. Pero yo creo que esa es la premisa de lo que yo respondería. Es decir, la escuela no es la que te prepara, sino el maestro es el que está frente al grupo. La Secretaría de Educación no es la que te educa, sino es la que de alguna forma está controlando lo que el maestro debe hacer, pero a fin de cuentas el maestro es el que está frente al salón. Entonces, quiero separar un poco la respuesta. Si nos vamos históricamente a analizar la escuela surge con dos pilares institucionalmente, ¿no? Parte de la revolución industrial y parte de los intereses, más bien los intereses de la revolución industrial y parte de un libro que se llama The Descent of Man de Charles Darwin. Y lo que surge de ese libro viene a ser el darwinismo social. Entonces es una competencia estructurada a propósito para filtrar lo que Charles Darwin llamó al 5% de la especie en utilidad, o sea, lo que iba a aportar a una evolución. El resto no servía, ¿no? Entonces, si tú analizas, por ejemplo, esa es una característica, si tú analizas eso en combinación con la revolución industrial, es decir, que la idea era sacar al hombre del campo o de los campos para poder meterlos a la industria. ¿Por qué? Porque querían producir más eh, ingresos, ¿no? A través de la industria, la producción en masas, perdón. Entonces, si partimos de esas dos y tú analizas lo que es la escuela es inamovible, o sea, es decir, nunca ha tenido movimiento, es la misma de hace 100 años. Tiene los mismos horarios, tiene la misma estructura disciplinaria, tiene la misma estructura académica y tiene el mismo objetivo. ¿Cuáles son? Una, que el alumno se vaya acostumbrando a una jornada laboral, que se vaya acostumbrando a seguir las reglas, a entregar documentos, a llegar a tiempo, a no pensar por sí solo, sino a pensar dentro de un esquema que obviamente es, sí, que obviamente es conveniente para una empresa. Entonces, si tú analizas estas dos cosas, la escuela es exactamente la perfecta combinación de las dos. Porque el darwinismo social que te marca que tienes que competir para poder depurar o filtrar el 5% del estudiante o del ser humano que es útil para la evolución. Que digo, fue solo una teoría de Charles Darwin en un libro. Que eso se ha comprobado porque él incluso hablaba de colores, de razas, de quién era, básicamente la raza aria, ¿no? Es lo mismo que Hitler utilizó, es basándose en los estatutos de Darwin, ¿no? Que ha sido comprobado que eso no es cierto, no importa el color, no importa tus características anatómicas, eso no tiene nada que ver con el funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces, que si creo yo que la escuela te está preparando para un mundo que no existe, sí pensando en esta parte, ¿no? Las necesidades laborales ya no son nada similares a lo que fueron antes. Entonces, la preparación que tiene la escuela no tiene nada que ver, o sea, obviamente el resultado, con lo que nos rodea ahora en resultado del mundo. Pero recuerda que la premisa fue que la escuela no es la que está frente al grupo, sino el maestro. Entonces, quiero ahora ver esta otra parte del maestro. Te podría preguntar algo antes de que Sí, sí, avances sí, a sí, esa parte. claro, claro. Mencionaste algo así como si hubiera una agenda o como si hubiera alguien detrás queriendo hacer estos movimientos con una cierta intención. ¿Podrías desarrollar un poquito más eso y en cuanto a lo que dices de la teoría de Darwin, cómo influye eso, lo del 5%? ¿Podrías desarrollarlo un poquito más Ok, que quede más claro? sí, sí. Mira, hay un currículum oculto, sí. Y hay muchos conflictos de intereses
en el desarrollo y en la ejecución misma de la educación como tal. Te pongo un ejemplo y sin ahondar mucho en rollos conspirativos, ¿no? Empresas que hacen libros tienen una gran influencia y tienen un gran interés porque esto no cambie. Empresas que hacen mochilas, empresas que hacen lápices, empresas que hacen cuadernos, las empresas que hacen uniformes. O sea, es un sinfín de agendas individuales o grupales que están imponiendo su voluntad sobre sobre el trayecto histórico de la educación. Ahora, gubernamentalmente, obviamente todos sabemos que hay una agenda. Y cada país y cada gobierno tiene una forma de, pues ahora sí que de imponer, ¿no? Y la educación es una de ellas. Es decir, Bertrand Russell decía, y digo, fue un gran pedagogo, además de muchas otras cosas. Él decía, el hombre nace ignorante, no estúpido. Su estupidez la adquiere a través de la educación. Y digo, son sus palabras, no las mías. Entonces, imagínate una mente tan grande como Bertrand Russell, que fue un gran académico para una universidad como Cambridge, que te diga eso. Esto no es nuevo. Entonces sí hay una agenda, pero aquí lo importante es regresar a ese punto que quería abordar, porque la Secretaría de Educación puede tener sus agendas, y no hablo solo particularmente la de México, sino todas las secretarías o todas las organizaciones que son las que dirigen o imponen, ¿no? Los modelos educativos o la agenda educativa, sino a fin de cuentas el maestro es el que está frente a grupo. Entonces, ese es el punto en el que yo sí quisiera ahondar un poco más, porque, por ejemplo, el maestro pertenece a una generación. Entonces, el perfil psicológico colectivo de su generación no lo conoce. O sea, es decir, yo soy un maestro, no sé a qué generación pertenezco, tampoco entiendo nada de lo que, no sé, de lo que los movimientos gubernamentales en mi época, o las marchas, o las protestas, nada de lo que conformó mi perfil colectivo, o sea, de mi era, de mi bloque de tiempo, no lo conozco. Entonces, imagínate, si desconozco de dónde parto yo, pues entonces, ¿qué puedo esperar que sepa el maestro de la generación a la que pertenece el alumno? Entonces estás hablando de una discrepancia abismal, porque el adulto o el maestro en la actualidad normalmente, o quizá la mayoría, podría tender a ser a lo mejor un baby boomer. Entonces, si tú piensas en eso, entonces para ellos el mundo fue estático, o sea, es decir, había pilares fijos. Un concepto como familia era un concepto fijo. El papá tenía un rol definido, universal. La mamá tenía un rol definido, universal. Y los hijos y los abuelos y todo lo que constituía una familia estaba determinado ya, o predeterminado. Creo que aquí en México hasta cierto punto seguimos respetando, comparándolo con Estados Unidos, ¿no? Que claro. Esa familia pues ya no existe, ¿no? Como tal. Exactamente. Entonces, pero aquí viene la parte interesante, que el chico que pertenece a la generación Z, o al iGen que le dicen, y ahora los niños nuevos que son la generación alfa, estos chicos realmente el mundo no lo ven desde su experiencia intrapersonal, sino que lo ven a través de una pantalla. Entonces el mundo que se ve a través de la pantalla es ese del que hablo, en el que en el concepto familiar ya no es el mismo. Entonces puedes tener dos mamás y dos papás, puedes tener mamá que se volvió a casar, papá que se volvió a casar y comparto tiempo con todos ellos. Puedo tener papás que se fueron y me dejaron con los abuelos, puedo tener, o sea, es decir, y todo eso es normal, y no digo que no lo sea, pero digo, para ellos toda la existencia pertenece a la hipermodernidad, es decir, todo está en constante movimiento. Nada es estático. Decía Bauman que estamos viviendo la era líquida. Entonces es como decir, yo tomo un litro de agua y lo quiero vaciar en mis manos. Todo el litro pasa por mis manos, mas no lo puedo contener. Y todos los conceptos
que antes eran estáticos y fijos, que eran los pilares de la sociedad, ya no están. O sea, es decir, son líquidos. Ya no los puedo contener. Sí hay una familia, pero no la puedo contener. Sí hay una estructura política, pero no la puedo contener. Sí hay una estructura... O sea, entonces todo esto es lo que ellos viven. Entonces imagínate, el alumno entra a un salón donde se le explica que todo es estático y no solo se le explica, sino eso es lo que se está viviendo. Tienes los mesabancos, siempre están igual, te sientas donde mismo, usas el mismo uniforme, llevas el mismo circuito, llevas el mismo horario, la materia se aborda de la misma forma, es decir, todo esto es estático. Pero el mundo donde ellos viven no lo es. Entonces generas una gran discrepancia entre lo que tú le narras del mundo y el mundo que ellos viven. Entonces, la preparación que le estamos dando dentro de la escuela no se parece en nada a lo que es el mundo real. Soy Gama Arche y muchas gracias por invitarme a Bajonarse.